Les saludo en el Señor, también buenos días. Y estamos en esta mañana una vez más para poder compartir con ustedes la palabra del Señor, pero a la vez también el poder adorarle, el poder bendecirle a través de todo lo que se ha preparado en esta mañana. Quisiera orar en esta mañana, antes de continuar, para meditar en la palabra del Señor. Padre eterno, te damos muchas gracias por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por el tiempo que nos has permitido en esta mañana para poder estar delante de ti, Señor. Oramos que tu presencia, Señor, en tu misericordia a través de tu palabra, pueda tocar los corazones, Señor, de todos los oyentes, de todos los que en esta mañana van a escuchar, Señor Jesús, y también, Señor, de los que diferidamente van a escuchar, Señor Jesús, este culto, Señor. Te damos gracias en esta mañana por tu misericordia, por tu bondad. Oramos, Señor, para que en tu misericordia, Señor, sigas haciendo tu obra. De esta manera, Señor, ahora, a través, Señor, de esas transmisiones en vivo, Señor. Padre, sigue haciendo tu obra preciosa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta mañana quisiera compartir con ustedes algunos pasajes bíblicos que ya se ha dado lectura, que se encuentra en el Evangelio de Mateo, el capítulo 16, versículo 3 en adelante. Si podemos buscar una vez más en nuestras Biblias, podemos leer Mateo, el capítulo 16, versículo 13 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Pedro declara que Jesús es el Cristo. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En esta mañana quisiera hablar acerca de esto, de esta pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y lo asombroso de todo esto es que hay muchas personas que todavía no saben explicar quién es Jesús. A la pregunta que se les hace, ¿quién es Jesús?, muchas veces titubeando, no saben cómo decir o no saben cómo explicar acerca de esto. Pero no estoy hablando de personas que no tienen un conocimiento acerca de la persona de Jesús, sino estoy hablando de los mismos creyentes. Hay personas que ya han recibido a Jesús como su Señor y su Salvador. Han sido renovadas y transformadas. Van o han ido constantemente a una iglesia. Y quizás también están participando de algunos ministerios. Pero cuando se les pregunta quién es Jesús, no saben explicar acerca de esto. Pero hay una razón de esto. Es que en el mundo hay diferentes opiniones acerca de la persona de Jesús. Y no solamente esto, sino que hay algunas teorías falsas e ideas acerca de Jesús. Y cuando nosotros nos vamos a estudiar acerca de quién es Jesús, es necesario tomar como herramienta principal las Sagradas Escrituras o la Biblia. Debemos usarla. Sus discípulos, al escuchar
acerca de quién es Jesús. Y cuando Jesús les pregunta a ellos, ¿qué dice la gente acerca de mí? Este contexto aún no cambia en nuestros tiempos. Los discípulos le responden a Jesús y le dicen, hay muchos que dicen que Él es Elías. Hay muchos que dicen que eres un profeta. Hay muchos que dicen que eres una buena persona. Y esos conceptos en este tiempo todavía no cambian. Hay muchos que creen que Jesús es una buena persona. Jesús fue un buen líder. Jesús fue un motivador, un orador. Jesús fue alguien que trató de hacer el bien. O sea, eso no ha cambiado, esas respuestas todavía no han cambiado en este tiempo. Pero lo que nos llama la atención es la pregunta una vez más que le hace Jesús a sus discípulos de manera muy personal. Ya no les está diciendo lo que la gente piensa de Él, sino Él se enfoca en ellos, en los 12. Y les dice, ¿y ustedes? ¿Qué pensáis o quiénes pensáis que soy yo? ¿Qué piensan? ¿Quién soy yo? Y eso es algo interesante. Acerca de este tema vamos a ver algunos puntos interesantes. El primer punto, ¿por qué debemos entender quién es Jesús? ¿Por qué debemos entender quién es Jesús? En primer lugar, para creer en Jesús es necesario entender quién es Jesús. Para creer en Jesús es importante entender quién es Jesús. Ahora, cuando nosotros hemos recibido y hemos creído en Jesús, le hemos recibido como nuestro Señor y nuestro Salvador, conocerle tiene algunas consecuencias. Conocerle tiene algunas consecuencias. Y una de esas consecuencias es que cuando nosotros creemos en Jesús y le aceptamos como nuestro Salvador, Él moldea nuestras vidas. Nuestras vidas nunca más van a ser iguales, sino que Él se encarga de ir perfeccionándolas, de ir moldeándolas constantemente. Y cada día somos transformados más y más a su imagen. Y esto es algo muy importante, porque el Señor Jesús, cuando entra a morar a nuestro corazón, el propósito de esto es que nos asemejemos a Él, que nos parezcamos a Él. Y eso va a tomar tiempo. Y eso va a requerir de la disposición de nuestro corazón. Entonces, una vez que creemos en Él, una de las consecuencias es que Él va a moldear tu vida, va a moldear mi vida, y va a utilizar los recursos que Él tiene como especialista y como buen maestro y como buen escultor para moldear, para agregar lo que necesitamos y para quitar lo que no necesitamos. Y en ese proceso, créeme que va a haber mucho dolor. Pero es necesario. Otra consecuencia de creer en Jesús es que Él impacta nuestras creencias. Venimos de un contexto donde el mundo se ha incrustado en nuestra mente y en nuestro corazón y por implicancia en nuestras acciones. Pero cuando nosotros recibimos a Jesús y creemos en Él y empezamos a conocerle, pues Él cambia nuestras creencias. Lo que éramos y lo que pensábamos y los ideales que teníamos antes, las convicciones que nos manejaban, cambian. Porque entra la luz de la palabra de Dios, entra la luz personificada en Jesús y echa fuera las tinieblas de nuestras maneras de pensar, de nuestras perspectivas, de nuestras convicciones y juicios. Cambia todo esto. Es por eso que la Biblia dice que somos nuevos. Somos nuevos.
Lo importante de todo esto es que tú tengas en cuenta de que cuando tú vienes a Jesús y crees en Él, debemos darnos cuenta que somos nuevas personas y debemos dejar lo que antes hacíamos, lo que antes practicábamos. No debemos aferrarnos a lo de antes, sino debemos tomar y abrazar lo nuevo. Y Dios nos ofrece una nueva vida, nuevos principios, nuevas convicciones, una nueva identidad. ¿Qué más sucede cuando creemos en Jesús y empezamos a conocerle? Influye en nuestro estilo de vida. Influye en nuestro estilo de vida. Como vivíamos antes. Cuando atravesamos por la puerta de Jesucristo, cambia. Cambia totalmente. Y esto es algo muy importante, porque Pedro lo dijo de esta manera: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos lo conoceréis. Es decir, por lo que nosotros no solamente pensamos o decimos, sino por lo que hacemos. Influye en nuestro estilo de vida. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y como nueva criatura es, debemos vivir como nuevas personas. Vamos adquiriendo lo nuevo de la palabra del Señor, y eso va incrustándonos en nuestra mente, en nuestro corazón, y de eso vamos a hablar, y así nos vamos a comportar. Por lo tanto, nuestro estilo de vida antiguo ya no va de acuerdo al nuevo que Cristo Jesús nos está ofreciendo y que ha puesto en nosotros cuando creemos en Él. Otra consecuencia, y quizás la más importante, cuando creemos en Jesús, es que Él determina nuestro destino eterno. Antes de conocer a Jesús, estábamos caminando por la senda equivocada. Y un día Jesús nos encontró y cambiamos de dirección. A eso se llama arrepentimiento. Cambiar de dirección. Cambiamos de dirección. En otras palabras, cambiamos nuestro destino eterno. Y gloria a Dios por eso, porque esta es la razón principal por la que debemos conocer a Jesús, para que Él cambie nuestro destino eterno. Y este destino eterno está relacionado con nuestro Salvador, con Jesús. Mi pregunta es si es que tú ya has decidido abrirles tu corazón para cambiar tu destino eterno. Otra pregunta más, en segundo lugar: ¿cómo usted puede describir a Jesús? ¿Cómo podemos describir a Jesús? Si en este momento te preguntarían, describe a Jesús, ¿cuál sería tu respuesta? Tengo algunos puntos interesantes. ¿Cómo describir a Jesús? En primer lugar, por su nacimiento. Ustedes saben que sus comienzos fueron profetizados hace 700 años antes de su nacimiento y de su alumbramiento a través de María. Ya los profetas en el Antiguo Testamento anunciaron el nacimiento y el advenimiento de Jesús. Pero no solamente esto. Ya desde la antigüedad, ya desde la eternidad, ya desde los comienzos de los orígenes de la vida, Jesús existía. En Génesis 1:26, cuando se reunió la Trinidad y dijo: hagamos al hombre, Jesús estaba allí. Dios Padre estaba allí. El Hijo estaba allí. Y el Espíritu Santo estaba allí. Esa es la obra de la Trinidad en la creación. El ser humano fue hecho
a través o como la imagen y la semejanza de Dios. Por lo tanto, podemos decir que Jesús estaba desde los comienzos de la creación, desde los comienzos de la vida. Otro punto interesante de cómo describir a Jesús es por sus nombres. En la Biblia vamos a encontrar diferentes nombres que se refieren a Jesús, como por ejemplo Rey de Reyes, Señor de Señores, Príncipe de Paz, Salvador, Emanuel, Maravilloso, Consejero, Dios Fuerte, y entre otros muchos nombres. Y todos estos nombres nos ayudan a conocer mejor a Jesús. El hecho está que no debemos dejar de indagar en el significado de estos nombres, porque cuando más conocemos sus nombres, más nos acercamos a su persona. Otra cosa interesante que nos describe cómo es Jesús es por sus atributos. Por sus atributos. Una cosa importante que nunca debes olvidar: Jesús es Dios. Jesús es la deidad. Jesús es el Hijo divino que vino a este mundo y se encarnó en forma humana. Nunca dejó de ser Dios. Sus atributos, su omnisciencia, su omnipresencia, su poder, nunca han cambiado. Nunca han cambiado. Él fue 100% también humano. Nunca dejó de ser Dios cuando tomó la forma de carne. Y por último, Él fue un hombre de amor. Pero no solamente vino a hablar de amor, sino que lo demostró, tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario para darnos una vida nueva. Una vida nueva. En tercer lugar, ¿de qué manera Jesús se describe a sí mismo? En la Biblia vamos a encontrar muchos puntos donde Jesús se describe a sí mismo. Vamos a mencionar algunos en esta mañana. Uno de ellos en que Él mismo se describe como el buen pastor. Jesús es el buen pastor. Juan 10:11 nos habla acerca de esto. Jesús nos ama tanto, hermanos y amigos, que nos dirige como pastor y también provee para nuestras necesidades y nos protege. Jesús no solamente es Dios, sino también Él nos brinda su amor como un buen pastor. Y Él quiere pastorear tu vida. Hay un Salmos que lo describe tal y como es el buen pastor, el Salmos 23. Pero también Jesús se describe como el pan de vida. Como el pan de vida. En Juan 6:35 nos habla acerca de esto. Ahora, ¿por qué se describe Jesús como el pan de vida? Jesús se describe como el pan de vida porque Él es el único que puede saciar nuestra hambre espiritual para que podamos crecer y desarrollar y asemejarnos a Él. Por eso Jesús en la tentación, cuando estuvo cara a cara con Satanás, y después dice la Biblia de haber ayunado 40 días y estuvo en el desierto, Jesús lo tentó, o Jesús fue tentado con el pan. Y la respuesta de Jesús fue: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él se muestra como el pan de vida, más adelante también como el pan de vida. Él les dijo a los saduceos y a los que le escuchaban: el que come mi cuerpo tendrá vida. Y se refería pues a su misma presencia, a lo que era Él. Jesús es el único que puede saciar nuestro ser espiritual.
También Él se describe como la vid. Él es la vid. En Juan 15:5, Él se describe como la vid verdadera. Por Él tenemos la vida y por Él damos el fruto y por Él comenzamos a crecer, por Él comenzamos a desarrollar. Él es la vid. Él nos sustenta. Él nos prepara para crecer. Él es el que nos da vida si estamos junto a Él. Y es importante en esta mañana que nos acerquemos a Él para tener vida. Él se describe como el camino, la verdad y la vida. En Juan 14:6 dice de esa manera: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, sino el camino del Padre. Y eso debemos entender muy bien en esta mañana. Jesús es el único camino para llegar al Padre. Jesús es el único camino para el perdón. Jesús es el único camino para la nueva vida. No hay otro camino. No hay un camino intermedio. No es a través de la religión. No es a través de los sacrificios. No es a través de la filosofía. No es a través de la intelectualidad que vamos a llegar al Padre. El único camino es Jesucristo. Pueden haber miles y hay 1,000,000 de religiones, los cuales dicen tener la verdad, dicen conducirnos hacia Dios. Pero solamente hay un camino, dice la Biblia. Es el camino en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él se presenta como el único camino, como la única verdad. Aunque en este tiempo la verdad es relativa. Cada quien tiene su propia verdad. Pero la Biblia nos muestra que la verdad es absoluta. Y esa verdad absoluta es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Y la vida. ¿Cuántos ahora están cuidando su vida? Tanto cuidan su vida que nos encerramos. Pero si quieres tener verdaderamente vida y vida en abundancia, yo te presento al único dador de vida, que es Cristo Jesús. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Cristo es el único que puede darte vida y vida en abundancia. Nos ha regalado esta vida pasajera, pero la vida no termina aquí con la muerte. La Biblia nos enseña que hay vida más allá de la muerte. Y esa vida es la que Cristo Jesús quiere darte, una vida eterna. Por eso decíamos hace un momento que Jesús cambia tu destino eterno. En tercer lugar, o en cuarto lugar, ¿cuál es la misión de Jesús? ¿Cuál es la misión de Jesús? Cristo Jesús vino a este mundo por muchas razones. Vamos a mencionar algunas cuantas. En primer lugar, vino para revelar al Padre. Vino para revelar a su Padre. Vino para darnos a conocer el amor del Padre. Vino para darnos a conocer la bondad y la misericordia del Padre. Jesús le dijo a sus discípulos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús vino no solamente para revelar a su Padre, sino vino también para morir en la cruz y dar su vida como pago para nuestros pecados, o por nuestros pecados. Vino para morir en una cruz. Él es el único que nació para morir. Nació para poder estar en una cruz y a través de la cruz perdonar nuestros pecados. Vino para resucitar. No se quedó
en aquella cruz. La Biblia nos enseña que Él resucitó. Por lo tanto, no servimos a un Dios que se quedó en la tumba. No servimos a Jesús que se quedó en el sepulcro. Servimos a Jesús vivo. Y Él está vivo. Y esa es la esperanza y la fuerza que nos da aliento cada día, que Él está vivo. Y servimos a un Dios vivo, a un Dios resucitado, que está junto a nosotros. Vino para enseñar la verdad. Vino para enseñar la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es Jesús. La verdad es Jesús. Y vino para enseñarnos y revelarnos su persona, su obra, su amor. Vino para edificar a su iglesia y darnos la seguridad de la vida eterna. Y por último, vino para interceder por nosotros ante el Padre Celestial. Él intercede por nosotros. ¿Eso qué significa? Que aún tenemos tiempo. Aún tenemos tiempo para poder conocerle. Estamos en el tiempo indicado para poder creer en Él. Estamos en el tiempo preciso para volver a Él. Porque Él es el puente para por nosotros llegar al Padre. Y Él intercede por nosotros cada día ante su Padre. En quinto lugar, ¿cómo debemos responder a Jesús? ¿Cómo debemos responder a Jesús? Debemos responder a Jesús confiando en Él y confiar en Él para nuestra salvación. La Biblia dice: en ningún otro hay salvación. Les decía en su momento que no hay otra manera de obtener la salvación si no es a través de Jesucristo. Las religiones nos salvan, los hombres nos salvan. El único que salva es Jesucristo. El único que salva es Jesús. Y para esto vino a este mundo, para salvarte. La Biblia dice: yo he venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Y Él te está buscando. Ya nos encontró a nosotros. Y gracias a Dios por eso. Ya obtuvimos la salvación por eso. Ya obtuvimos los beneficios y las consecuencias de su redención. Y me pregunto en esta mañana, si tú ya lo tienes, si tú has encontrado ese camino, si tú has encontrado el perdón, si tú has encontrado la salvación, ya no estés buscando en hombres, ya no estés buscando en la religión, ya no estés buscando en la filosofía, ya no estés buscando en otro tipo de cosas. Busca la salvación en la persona de Jesucristo. Él es el único que puede transformar tu vida, traer paz a tu corazón. ¿Cuánto miedo hay en este tiempo? Mucha gente tiene miedo a lo que está sucediendo. La cultura del miedo. El salmista dijo: en el día que yo temo, yo en ti confío. ¿Pero en quién? En Dios, a través de Jesucristo. Porque el perfecto amor, dice la palabra, echa fuera el temor. Él es el único en quien encontramos la salvación. Por lo tanto, debemos confiar en Él para la salvación. ¿Ya eres salvo? Debemos someternos a Él como Señor. Escuché una canción, se me viene a la memoria,
la canción Padre Nuestro, la cual escribió, esta canción específicamente la escribió César Vargas, y en una de sus líneas dice: ¿por qué me dices Señor y no haces lo que yo digo? ¿Por qué me dices Señor y siempre paras haciendo lo que tú quieres? ¿Cómo debemos responder a Jesús? Debemos someternos a su señorío. Qué fuertes y duras palabras quizás en esta mañana escuchas. Someterte a su señorío. ¿Qué significa someterte a su señorío? Es decir, rendir a sus pies tu voluntad y lo que tú eres. Renunciar a lo que tú piensas, renunciar a lo que tú has pensado por mucho tiempo, es decir, renunciar a ti mismo. Y dejar que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida. Todo es un proceso. Pero tenemos que estar dispuestos a someternos al señorío de Dios. Ya lo has hecho. ¿Estás por ese camino? ¿Has renunciado a lo que tú eres? Y le has dicho: Señor, haz en mí lo que tú piensas. ¿Cómo debemos responder a Jesús? Sirviéndole fielmente. He escuchado muchas frases que me vienen a la memoria. Señor, si tú me sanas, te serviré, nunca me apartaré. Señor, si tú solucionas mi problema, te seré fiel hasta la muerte. Condiciones. ¿Y si no lo haces? Te vas al mundo. Reniegas de Dios. El conocimiento, el creer en Jesús, nos debe llevar a servirle, sin mirar las cosas, sin obtener nada a cambio. Eso es servirle fielmente al Señor. Job dijo: ¿acaso recibiremos solamente lo bueno y no lo malo? En el tiempo de abundancia, como dijo Pablo, en el tiempo de escasez y en todo tiempo, nos enseñan estos grandes hombres a servirle fiel a Él. Nuestro servicio no depende de las circunstancias. Nuestro servicio debe depender de la persona de Jesucristo, de su gran amor que hemos recibido y que nos ha llenado. ¿Cómo debemos responder a Jesús? Compartiéndolo con otros. Este es el tiempo de poder compartir a Jesús. Hay muchas personas que están yendo y dejando este mundo sin Cristo. Yo conversaba con mi familia y les decía, a raíz de todas las circunstancias que están pasando en este tiempo, les decía lo siguiente: en mis 43 años de vida no he visto tantas personas muertas o fallecidas en una semana. En una semana. Cuando me tocó cuidar a mi padre cuando se enfermó, yo les decía a algunos amigos que el lugar donde estaba mi padre parecía una sala de emergencia de guerra, porque veíamos muertos a nuestro alrededor. Nunca he caminado por un espacio tan pequeño con muertos a mi alrededor. La muerte está al acecho y está llevando a mucha gente. La Biblia nos dice:
si es que no amonestáremos al impío, su sangre será sobre nuestra cabeza. Y es importante en esta mañana recordar que nuestro deber es compartir a otros de Cristo. Es lo que el Señor nos encomendó: ir por todo el mundo y hacer discípulos. ¿Y cómo podemos hacer discípulos? Compartiéndonos, compartiendo de su amor, compartiendo su palabra con otros. Hoy quizás muchos tendremos la excusa, pero no podemos visitarnos, pero no podemos tener contacto personal. Es por eso que ya no voy a hablar de Jesús. Generaciones pasadas han vivido peores situaciones. Y la iglesia siempre ha sabido, y Dios le ha dado siempre la manera de compartir la palabra, su amor, de compartir a Jesucristo. Y ese es el desafío en esta mañana para tu vida. Comparte de Jesús con otras personas. Hay muchos a tu alrededor que necesitan aún de Jesús. Quizás tu hermano carnal, quizás tu familia, tu tío, tu primo, tu sobrino. Quizás hay muchos todavía de tu círculo cercano, de la familia nuclear, que necesitan de Jesús. Estamos pensando en la China. Bueno, de ahí ha venido el virus. Estamos pensando ir a África. Estamos pensando ir a las montañas. Cuando tu padre todavía no es creyente. Cuando tu sobrino todavía no es creyente. Cuando el entorno familiar todavía no tiene a Jesús. Nuestra tarea es compartir a Jesús con los que no tienen, con los que no conocen todavía. Debemos compartirlo. Ahora que necesitamos, ahora que necesita la gente acerca de la esperanza de Jesús, compártelo. Compártelo. Y para terminar, las siguientes reflexiones. ¿Cuánta confianza hay en tu vida? ¿Cuánta confianza tienes al compartir de tu fe? ¿O estás dudando y tienes ciertas dudas aún? Si es así, vuélvete una vez más a lo que dice la Escritura y conoce a Jesús. Invierte tu tiempo en conocerle a Jesús. Es por eso que Jesús les preguntó a sus discípulos: ¿y ustedes qué dicen acerca de mí? 3 años con ellos. Y Jesús quiso asegurarse de que esos 3 años valieran la pena. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Yo. ¿Cuán seguro te sientes de conocer a Jesús? ¿Cuánta habilidad tienes de compartir a otros tu fe en Cristo Jesús? Y la última pregunta y la última reflexión: ¿de qué manera ha aumentado tu conocimiento de Cristo desde el día en que tú te aceptaste como tu Señor y tu Salvador? ¿Conoces a Jesús? ¿O te sigues preguntando quién es Jesús? Oramos. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias porque nos has dejado tu palabra. Y tu palabra nos muestra quién eres tú. Gracias por el propósito y la misión que tuviste al venir a esta tierra. Gracias porque aumentaste nuestra fe y nos dirigiste a creer en ti. Gracias porque tu manto de misericordia nos abrazó. Gracias, Padre Santo, porque eres la fuente de la verdad
Gracias porque eres la fuente de salvación y de perdón. Y gracias, Padre Santo, porque nos das la oportunidad de poder compartir nuestra fe y salvar a otros. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Ayúdanos a compartir con otros nuestra fe, de tal manera que te puedan conocer. Nuestro contexto inmediato, Señor, nos muestra que hay mucha gente que está muriendo, Señor, sin Cristo. Las salas de emergencia, los hospitales se han vuelto, Señor, como un contexto de guerra. Tú eres nuestro Jehová Rafa. Tú eres nuestro sanador. Y oramos, Señor, por aquellas personas que nos están viendo en este momento y quizás, Señor, están enfermas, o quizás, Padre Santo, han puesto el celular o han puesto este aparato electrónico al lado de una persona que necesita de Jesús. Hoy en esta mañana, Señor, oramos, Señor, para que a través de esta señal puedas traer vida, Señor, puedas traer vida eterna, puedas transformar corazones, puedas restaurar vidas en el nombre de Jesús, puedas sanar, Señor, puedas liberar, Padre Santo, en el nombre de Jesús, puedas cambiar los destinos eternos de las personas que están viendo, Señor, en esta mañana, esta transmisión, en el nombre de Jesús. Haz tu obra de salvación. Haz tu obra en esta mañana, Espíritu de Dios. Gracias por revelarte a través de tu palabra y hacernos conocer quién eres tú. Santo y digno eres tú en esta mañana. Recibe la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Y hemos llegado a la parte final en esta mañana en nuestro culto familiar. Pero a la vez también queremos invitarte para que nos puedas contactar. Y si tienes alguna pregunta, no dudes en escribirnos, que gustosamente responderemos. Que la paz del Señor guarde tu corazón y nos vemos la próxima semana. Dios mediante. Bendiciones.